A ver, ¿qué podemos conocer de verdad? Esta es una de las grandes preguntas, y en 1781, un filósofo llamado Immanuel Kant se lanzó a responderla con una obra monumental, La crítica de la razón pura. Ojo, que esto no es un libro de filosofía cualquiera, es, ni más ni menos, que un intento de dibujar el mapa de nuestra mente y de fijar para siempre hasta dónde puede llegar nuestro conocimiento. Un proyecto de una ambición increíble. Para meternos en este laberinto vamos a seguir una ruta muy clara. Empezaremos viendo qué crisis intentaba resolver Kant. Luego, su famoso giro copernicano, una idea que lo cambia todo. Después nos colaremos en la fábrica de la realidad para ver cómo funciona nuestra mente. Nos toparemos con el muro de la experiencia y al final veremos por qué su legado es tan importante. Y en el centro de todo, en el corazón de esta obra gigantesca, hay una pregunta. Una que suena súper técnica, pero que es la clave de bóveda. Kant se pregunta, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Que, dicho de otra manera, significa, ¿cómo es posible la ciencia? ¿Cómo es que podemos tener leyes universales como las de la física de Newton, que no solo son verdad en todas partes, sino que encima nos cuentan algo nuevo del mundo? Esa es la gran pregunta que le quitaba el sueño. Claro, para entender la solución de Kant, primero hay que entender el problema. La filosofía de su época estaba en un auténtico callejón sin salida. Por un lado, estaban los racionalistas, que decían que solo con pensar con la pura razón podíamos descifrar el universo. Y por el otro, los empiristas, con Hume a la cabeza, que habían llevado las cosas a un escepticismo radical, diciendo que en realidad no podemos estar seguros de casi nada, ni siquiera de que mañana vaya a salir el sol. La propia ciencia parecía que se tambaleaba. Así que Kant, para empezar a poner orden, lo que hace es analizar cómo hablamos sobre el mundo, y distingue tres tipos de frases, de juicios. Primero, los analíticos. Algo como un triángulo tiene tres ángulos. Es verdad por definición, el predicado ya está dentro del sujeto, pero claro, no nos enseña nada nuevo. Luego están los sintéticos. Por ejemplo, mi gato es negro. Esto sí añade información, pero solo vale para mi gato y ahora. El misterio de verdad, el santo grial del conocimiento, son los sintéticos a priori. Cosas como 7 más 5 son 12 o las leyes de la física. Son afirmaciones que valen siempre y para todo, son universales, pero a la vez amplían lo que sabemos. ¿Cómo demonios es posible esto? Y aquí, justo aquí, es donde Kant lanza su propuesta, una idea tan bestia, tan radical, que él mismo la llamó su giro copernicano. Y es que, igual que Copérnico cambió el centro del sistema solar de la Tierra al Sol, Kant va a cambiar el centro del conocimiento. Esta cita lo resume de una forma brutal. Hasta ese momento todo el mundo pensaba que nuestra mente era como un espejo pasivo, que se limitaba a reflejar la realidad. Pues bien, Kant le da la vuelta a la tortilla. Dice que son los objetos los que se tienen que adaptar a nuestra mente. No es que nosotros descubramos las leyes que hay ahí fuera, es que nuestra propia razón se las impone al mundo. Dejamos de ser simples espectadores y nos convertimos nada menos que en los legisladores de la realidad. El método que va a usar para hacer todo esto es lo que él llama criticismo. Pero cuidado, no se trata de criticar por criticar. Es más bien una auditoría, una investigación a fondo de la propia razón. Es la razón mirándose al espejo para entender qué puede hacer, qué no puede hacer y sobre todo cómo lo hace. La razón juzgándose a sí misma para, por fin, conocer sus propias reglas y sus propias fronteras. Bien, pues pasemos a la acción. Si nuestra mente no es un espejo, ¿qué es entonces? Kant nos la presenta como una especie de fábrica, una factoría súper compleja con una maquinaria muy específica que coge la materia prima de la experiencia y la transforma en conocimiento. El proceso, según él, tiene tres grandes fases, que además se corresponden con las tres partes principales de su libro. Primero, la sensibilidad, que es la que recibe los datos brutos del mundo. Luego, el entendimiento, que los organiza, les pone etiquetas y los convierte en conceptos. Y por último, la razón, que intenta unirlo todo en un sistema total y coherente. Vamos a verlo paso a paso. La primera fase, la que llama estética trascendental, ya es una auténtica revolución. Fíjate en lo que dice Kant. El espacio y el tiempo no son cosas que existen ahí fuera, en el mundo, esperando a ser descubiertas. No. Son, por así decirlo, las gafas que nuestra mente lleva puestas de serie. Son las condiciones previas para poder percibir cualquier cosa. Son como el sistema operativo de nuestra percepción. No podemos experimentar nada si no es en el espacio y en el tiempo, porque son la estructura misma de nuestra forma de sentir. Vale,
Una vez que la sensibilidad ha colocado esos datos brutos en el espacio y en el tiempo, entra en escena el entendimiento. Y el entendimiento tiene sus propias herramientas, su caja de herramientas conceptual que Kant llama las 12 categorías. No hace falta memorizar la lista, de verdad. Lo importante es entender para qué sirven. Son conceptos puros, como el de causa y efecto o sustancia, que no sacamos de la experiencia. Ya vienen, digamos, preinstalados en la mente. Son las reglas del juego que usamos para organizar el caos de sensaciones y convertirlo en un mundo con objetos, con orden y con leyes. Y esto nos lleva a la que es, probablemente, la frase más famosa de toda la filosofía de Kant. Resume a la perfección cómo se necesitan mutuamente las dos etapas que acabamos de ver. Las intuiciones, es decir, los datos de los sentidos, sin los conceptos del entendimiento que los organicen, serían un caos sin sentido, estarían ciegas. Y al revés, los conceptos sin el material de la experiencia sobre el que aplicarse serían solo ideas huecas, estarían vacíos. Hacen falta las dos cosas sí o sí para que haya conocimiento. Muy bien, si nuestra mente construye la realidad que conocemos, ¿significa eso que somos todopoderosos? ¿Que podemos conocerlo absolutamente todo? Pues no. De hecho, es todo lo contrario. Y aquí llegamos al punto culminante del argumento de Kant, el momento en que establece un límite muy claro, un muro que nuestra razón, por mucho que se esfuerce, no puede cruzar. Para explicar esto, Kant hace una distinción que es fundamental. Separa la realidad en dos. Por un lado está el fenómeno, que es el mundo tal y como se nos presenta a nosotros, ya filtrado y ordenado por las estructuras de nuestra mente. Este es el mundo de la ciencia, el único que podemos conocer. Pero, por otro lado, está la cosa en sí, o noúmeno, la realidad en estado puro, como es de verdad, sin nuestras gafas puestas. Podemos pensar en ella, de hecho tenemos que suponer que existe porque es lo que causa nuestras sensaciones, pero es, por definición, imposible de conocer. Y esto nos lleva a la tercera y última parte de la fábrica, la dialéctica. Kant nos dice que nuestra razón es insaciable, tiene una tendencia natural a querer unificarlo todo, a buscar el porqué último de todo, y por eso se plantea tres grandes ideas: el alma, como la unidad de todo lo que nos pasa por dentro; el mundo, como la totalidad de todo lo que existe fuera; y Dios, como la causa y unidad última de todo lo que existe. El problema, dice Kant, es que estas ideas tan grandiosas están más allá de cualquier experiencia posible. Son como el horizonte, podemos caminar hacia él, pero nunca llegaremos. Intentar conocerlas científicamente es un error. Es como si un pájaro intentara volar más allá de la atmósfera. Solo conseguiría caer en contradicciones sin fin. Bueno, y después de todo este viaje tan complejo, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Con qué nos quedamos de la crítica de la razón pura? ¿Por qué este libro lo cambió todo? El legado de Kant es en realidad una moneda de dos caras. Por un lado consigue salvar a la ciencia del escepticismo. Le da una base firme, sólida. La ciencia es objetiva y universal, porque el mundo que estudia ya está de por sí moldeado por las leyes universales de nuestra propia mente. Pero claro, el precio que pagamos por esa seguridad es la humildad. Tenemos que aceptar que nuestro conocimiento tiene fronteras y que son infranqueables. En resumen, las grandes lecciones son estas. El conocimiento no es un reflejo pasivo, es una construcción activa en la que participamos. Gracias a eso, la ciencia funciona, pero solo dentro de los límites de lo que podemos experimentar. La vieja metafísica, que pretendía conocer a Dios o el alma, queda descartada como ciencia. Y la conclusión final es que nuestro acceso a la realidad siempre será un acceso humano, filtrado por nuestra mente, nunca una especie de visión divina de la cosa en sí. Así que, al final, la crítica de la razón pura no solo responde a una pregunta, sino que nos deja con otra todavía más grande, más inquietante. Al dibujar el mapa y los límites de lo que podemos conocer, Kant nos obliga a replantearnos qué significa realmente conocer y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Una pregunta que más de 200 años después sigue ahí, resonando con una fuerza increíble.